Bueno, siguiendo con este conocer a Dios, a mí me parece muy, muy importante y creo que está de más decirlo, pero quisiera conversar un poco más acerca de la Trinidad. ¿Por por qué esta doctrina es tan importante? Y más para el nuevo creyente. Wow. Tú me dijiste que íbamos a tener una charla muy, muy fácil y ahora me estás preguntando sobre la Trinidad. Um, sí, es una doctrina, no se puede exagerar la importancia de la Trinidad en el cristianismo, porque es una de las doctrinas que separa al cristianismo de todas las demás religiones. Es una doctrina bíblica y muy importante para la vida cristiana. Es una doctrina muy práctica, pero en vez de hablar hoy día al nivel de los eruditos, sería mejor hablar al nivel de los nuevos creyentes para explicar algunas cosas acerca de la Trinidad. Ahora, anticipando tu pregunta, yo he traído algunas notas y lo primero que necesitamos ver es que hay misterios en las Escrituras que no vamos a resolver en esta vida. Necesitamos simplemente afirmar la verdad que Dios nos ha revelado. Y con respecto a la Trinidad, hay misterio, de verdad. Pero también hay misterio con respecto a la omnisciencia de Dios o la omnipresencia de Dios. Pero en la Trinidad, lo que tenemos que hacer, especialmente para el nuevo creyente, es simplemente afirmar la verdad que Dios nos ha dado. Dios es uno. El cristianismo no tiene tres dioses, como algunas sectas dicen acerca de nosotros. No tenemos tres dioses. Dios es uno. Pero a la vez tenemos que afirmar de la Escritura, ¿no?, que el Padre se llama Dios. Tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Hijo, podemos decir lo mismo, se llama Dios. Tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Espíritu Santo, igual. Entonces, una vez yo estaba hablando con un testigo y él dijo, si tú no me puedes explicar cómo Dios puede ser uno y Dios puede ser tres, no voy a creerlo. Y yo le dije, bueno, ¿puedes explicarme cómo funciona la electricidad? Y él me dijo, no. Entonces, ¿vas a quedarte en la oscuridad simplemente porque no puedes explicar cómo funciona? Tú sabes que es una realidad, pero como ser humano tú tienes limitaciones. Es lo mismo, yo afirmo lo que la Biblia afirma. Y Dios es uno y hay tres personas que son Dios. Con respecto a Dios es uno, vamos primeramente a Deuteronomio y vamos a ver un texto que es muy importante hasta el día de hoy para los judíos. Capítulo 6, versículo 4. Hace 3 semanas yo estuve en Tel Aviv y estuve también en Jerusalén. Y en casi cada lugar vas a ver en las paredes, en las tiendas donde se venden camisas para los turistas, tú vas a ver, versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Now, cuando en el Antiguo Testamento, en hebreo, cuando escuchamos escuchar, especialmente como un mandamiento, escucha, significa más que simplemente oír, sino también obedecer. Que esta verdad debemos oír y debemos aplicar a nuestra vida. ¿Okay? Entonces, un texto muy importante llega a ser en hebreo Shema, que significa oír, escucha. Entonces, Dios es uno y es el testimonio
de toda la Escritura. Y no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento testifica que Dios es uno. Los apóstoles no cambiaron nada con respecto a esta verdad fundamental de la religión de la Biblia. Dios es uno. Podemos ir a 1 Corintios. Por ejemplo, Pablo está obrando acá, predicando entre un grupo de personas, una cultura que tenía muchos dioses. Y en versículo 4, él dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. A la vez, él dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El hombre Jesucristo. Ahora, entonces, el nuevo cristiano, el nuevo creyente necesita saber y afirmar que hay un solo Dios. Pero a la vez tenemos que afirmar que en el Nuevo Testamento y a veces en el Antiguo Testamento podemos ver textos que nos muestran que aunque Dios es uno, hay algo casi inexplicable, especialmente en el Antiguo Testamento, que está comenzando a revelarse. El Hijo de Dios, el Mesías, que a veces en los profetas, aún en la ley, podemos ver un hombre, pero a la vez este Mesías es mucho más que un hombre. Por eso muchos rabinos y muchos escribas y estudiantes antes de la venida de Cristo y aún después afirmaban que el Mesías iba a ser divino. También vemos el Espíritu Santo, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que tiene atributos divinos. Está haciendo obras que solamente Dios hace. Por ejemplo, el verbo para crear en hebreo solamente se usa con respecto a Dios. Pero podemos ver en Génesis 1, Dios está creando en el principio, pero el Espíritu Santo está involucrado. Llegamos a Colosenses capítulo 1 y entendemos que por medio del Hijo todo fue creado. Entonces, la idea de que hay tres personas que son igualitas divinas, igualmente divinas, no es solamente una doctrina nuevo testamentaria, sino también se encuentra en la ley, la literatura de sabiduría y también en los profetas. Es muy importante. Ahora, vamos a ver, voy a cambiar página aquí, la hoja. Vamos a ver algunas cosas acerca de la Trinidad. Y para hacerlo, primeramente vamos a Mateo 28. Y vamos a ver algo que es, por lo menos, muy interesante. Tengo una nueva Biblia en español, es muy difícil encontrar mi lugar. En la Gran Comisión, dice en versículo 18, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, este texto es muy importante para los misioneros que están trabajando en el campo misionero, ¿no es cierto? Porque es muy difícil. Necesitamos saber que nuestro Señor tiene toda autoridad en la tierra. Pero no solamente en la tierra, en el cielo. Entonces, ¿de verdad Dios va a dar autoridad, una autoridad así, a un mero hombre? No lo creo. Aquí mismo, en este texto de la Gran Comisión, tenemos una declaración muy clara de que Jesús es más que un ángel, más que un hombre, más que un Dios pequeño. Es Dios
de verdad. En el sentido más estricto de la palabra, Jesús es Dios. Pero aquí tenemos también algo acerca de la Trinidad. Dice en versículo 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás un nuevo creyente dice o pregunta, ¿qué tiene que ver con la Trinidad? Bueno, no solamente es el hecho que se mencionan acá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe decir lo siguiente, en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice en el nombre singular de 3 personas, plural. Entonces aquí podemos ver no solamente que Dios es uno, un solo nombre, pero a la vez 3 personas. Y el hecho que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos así, ¿cómo vamos a poner Jesús o el Espíritu Santo en el mismo nivel del Padre si no son iguales al Padre? ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, en este texto, es un texto acerca de la Gran Comisión, podemos ver algo de la Trinidad. Y cuando un cristiano se bautiza, no solamente es una proclamación pública acerca de su identificación con el cristianismo, con Jesús, pero se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy importante. Y también podemos verlo en 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios un ratito. Tú tienes tu Biblia en tu teléfono. Sí. Estás buscando. Capítulo 13. Versículo 14. ¿Qué estoy haciendo? Antes de leer el texto, estoy leyendo de textos que al principio una persona va a decir, ¿qué tiene que ver con la Trinidad? Son textos que tienen que ver con otra cosa. Lo que estoy mostrando es que aún en las referencias o en textos a través de todas las Escrituras podemos ver referencias a la Trinidad. Y son inexplicables. De una forma, los textos serían blasfemos. ¿Blasfemos? Sí. Si Jesús no es igual a Dios, si el Espíritu Santo no es igual al Padre y al Hijo. En versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El hecho que se mencionen juntos, el hecho que Jesús, y en griego es muy importante, el orden, el hecho que Jesús se menciona antes del Padre. ¿Cómo va a escribir esto Pablo si Jesús no fuera igual al Padre? ¿Y cómo va a poner las 3 personas juntas si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son iguales y no son Dios? ¿Me entiendes? Ahora, vamos a algunos textos que hablan directamente acerca de cada persona y el hecho que cada persona se llama Dios. 1 Corintios 8:6, podemos volver. 1 Corintios 8. Es bien interesante también los versículos que has estado mencionando, porque la idea no es mostrar la Trinidad, sino son indirectamente referencias a una Trinidad. Lo tenían por asumido ya, ¿no? Sí, por asumido, totalmente, ¿no? Y corre por toda la Escritura. Y podemos decir, tengo que decirlo, no solamente el Nuevo Testamento,
si somos honestos, tenemos que reconocer en el Antiguo Testamento lo mismo, que el Mesías, ¿quién es? Los rabinos siempre andaban perplejos con respecto a eso, porque de verdad es un hombre, pero el Mesías es mucho más que David, mucho más que un hombre, mucho más que un ángel. Y el Espíritu Santo no es un poder impersonal, no como electricidad. Es una persona, tiene una voluntad, hace obras. Aún en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo puede ser ofendido. Ya comenzamos a ver, hay algo que está pasando acá. Es una de las razones por las cuales de verdad me encanta el Antiguo Testamento. Es un tesoro. Es como que, buscar y buscar. Por medio de estudiar en el Antiguo Testamento, tú comienzas a ver, wow, la doctrina de Cristo se encuentra acá. La doctrina del Espíritu Santo se encuentra acá, claramente. Y Jesús, Él no se encuentra solamente en el Nuevo Testamento, se encuentra en cada página de la Biblia. Todo tiene que ver con Él. Y los grandes predicadores, ellos se daban cuenta de eso. Y sus prédicas eran tan impactantes porque predicaban a Cristo. No simplemente una moralidad o 10 principios por los cuales podemos mejorar la vida. No, ellos predicaban a Cristo. Y es lo que nosotros debemos hacer, es predicar a Cristo. Ahora, en 1 Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Algunas sectas dicen, ya, ve, ustedes, los cristianos deben escuchar este texto porque dice hay un solo Dios, el Padre. Sí, Pablo en este momento está enfatizando la deidad del Padre. Pero no debemos olvidarnos. ¿Qué más dice? Mira, Jesús se llama el Señor en el mismo texto. El Señor, que en el Antiguo Testamento es una palabra muy importante que se reserva solo para Dios. También existimos por medio de Él. Pero la Biblia dice que Dios sustenta el mundo, que Dios creó el mundo. Entonces, no es una negación, solamente Él está poniendo énfasis en la persona del Padre. Ahora, vamos a Juan 1. Ya, hablando así no voy a poder entrar en el cielo, ¿no? No. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es lo que el texto dice. En el griego dice, la énfasis es aún más sobre la deidad del Verbo. ¿Por qué? En el griego dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo. Poniendo la énfasis en su deidad. Y si no está diciendo que el Verbo es Dios, entonces versículo 14 no tiene significado. ¿Por qué? Está hablando de la encarnación. ¿La encarnación de qué? Un ángel. Pero vamos a Hebreos y sabemos que es mucho más que un ángel. Y no es nada entre un ángel y Dios. Claramente la Biblia dice que es Dios. A veces los testigos de Jehová, o mejor dicho, los testigos sin Jehová, vienen a la puerta y un nuevo creyente contesta y comienzan a hablar de la deidad, o los testigos negando la deidad de Jesús.
Y siempre dicen a los nuevos creyentes, pero si tú supieras, si tú pudieras leer el griego, sabrías que en el griego claramente no dice Dios, sino un Dios. Cuando ellos vienen a mi casa y dicen que tal cosa, yo siempre digo, ¿de verdad? ¿Es lo que dice? Wow, en griego. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes qué dice en griego un Dios? Sí, claro. Un ratito. Yo voy a mi biblioteca, traigo mi Nuevo Testamento en griego. Yo les doy mi Nuevo Testamento. Muéstrame. Yo no lo hago simplemente para avergonzar a la persona, pero mayormente ellos siempre te visitan dos personas, un líder y un discípulo. Estoy tratando de mostrar al discípulo que su líder es un mentiroso. Yo le doy mi Nuevo Testamento en griego. Aquí, Señor, muéstrame. Y el hombre está mirando. Mira, yo dejo de hablar con él y yo hablo con su discípulo. Mira, él entró a mi casa básicamente tratando de engañarme, que él no era experto en griego. Pero mira, él ni puede encontrar el libro de Juan en griego. De verdad, joven, ¿este es el hombre que quieres seguir? Por supuesto, los nuevos creyentes no pueden hacer eso, quizás no leen griego, pero no deben tener miedo cuando los testigos vienen con su conocimiento de griego, porque no tienen conocimiento de griego. Otra cosa que es muy importante, si podemos, vamos a volver a este asunto de los testigos, porque yo voy a explicar cómo yo testifico a los testigos después. Pero la Biblia claramente aquí en Juan 1:1 dice que el verbo es Dios. Luego podemos ir a Hechos, capítulo 5, y vemos en versículo 3, ¿no?, la historia, el castigo de Ananías y Zafira. Versículo 3, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Versículo 4, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 3, él mintió al Espíritu Santo. Versículo 4, mintió a Dios. Este es un texto muy, muy pequeño, pero podemos llenar horas de video ahora, hablando de todos los textos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan de la deidad del Espíritu Santo. De hecho, yo escuché una vez en una lectura un teólogo que dijo, si Jesús no es Dios, ¿cómo podemos explicar el Espíritu Santo? Entonces, ¿quién es Dios? ¿Hay dos personas? Porque no podemos negar que los atributos de Dios y también las obras de Dios también pertenecen al Espíritu Santo. Entonces, tenemos textos directos que hablan de tres personas verdaderas y tres personas distintas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y son Dios. Bueno, gracias, hermano. Es tan importante y a la vez tan ignorado esta doctrina, ¿no? Sí. Que ignorada en los púlpitos, ¿no? Muchas veces, quisiera decir que da vergüenza a veces visitar una iglesia y el pastor, en vez de mostrar la doctrina o pegarse a las escrituras, damos ejemplos de lo que podría ser la Trinidad, ¿no? E inclusive caemos en la herejía conocida como el modalismo, ¿no? Sí, bastante.
bastante. Algunos de los ejemplos. H2O. Ajá. ¿Ok? El agua. Sí, líquido, sólido, hielo y vapor. No es una buena ilustración, hermano, es moralismo, es una herejía. Modalismo. Moralismo. También, ¿qué es este? Viene del pasto y es una sola planta, pero tiene 3 hojas. El trébol. Sí, ¿no? Tampoco es una buena ilustración. Lo que necesitamos ver es que a través de la historia, herejías con respecto a la Trinidad han venido de 2 totalmente diferentes fuentes. Los que negaban la Trinidad, por supuesto, pero también los que trataban de defender y explicar la Trinidad. A veces usaron ilustraciones no bíblicas, antibíblicas. Pero vamos a hablar un ratito acerca de moralismo. Modalismo. ¿Cómo es? De Moda. De modo. Modo. Modalismo. Modalismo. Es Ay. Ya. Esa herejía se encuentra bastante en nuestro Perú. El grupo, ¿cómo se llama? Solo Jesús. Los unitarios, creo. En el norte del Perú, en la sierra también. Yo he tenido que hablar con personas que eran víctimas de esa doctrina. Y ellos dicen básicamente que si hay un solo Dios, pero no hay 3 personas distintas y verdaderas, sino Dios se revela a través de 3 diferentes modos. ¿No? En el Antiguo Testamento, el Padre. En el Nuevo Testamento, el Hijo, en la Encarnación. Y ahora en el Espíritu Santo. El problema es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon el mundo. Sostienen el mundo. También hay un texto muy, muy sencillo que demuestra cuán ridículo es esta herejía. Se encuentra en Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículo 10. Está hablando del bautismo de Jesús. En versículo 9, y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahora, el Hijo es bautizado, el Espíritu desciende y el Padre habla del cielo. Entonces, el Hijo en el agua, bautizado, el Espíritu descendiendo sobre él y el Padre hablando del cielo. En esta ilustración tan sencilla ya podemos ver que la doctrina es una herejía. Que no es, como ellos dicen, un solo Dios, una sola persona que se manifiesta en 3 diferentes modos, sino un solo Dios, 3 personas distintas y verdaderas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, una persona me dice: pero explica la doctrina. Mira, la verdad no depende de mi capacidad de explicarla. La verdad es la verdad. Se sostiene a solas, sin yo. No me necesita, ¿no? Yo solamente, como un hombre limitado, yo solamente tengo que someterme a las Escrituras. Un testigo una vez estaba hablando conmigo y yo le dije: mira, la diferencia es,
tú te sientes capaz de inventar nuevas doctrinas. Yo me someto a solamente lo que se revela en las Escrituras. Yo no tengo opciones porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia me dice que Dios es uno, yo tengo que afirmar, conforme a cómo se explica en las Escrituras, que Dios es uno. Uh-huh. Y si la Biblia me dice que el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cada uno lleva el nombre de Dios, yo tengo que aceptarlo. Yo no tengo opciones. Y las sectas, ellos se sienten capaces de no solamente inventar doctrinas diferentes, sino cambiar las Escrituras, como los testigos lo han hecho en su traducción. ¿No? Otra cosa que quizás es muy, muy importante decir, que una manera de ver la Trinidad, una manera práctica, es que en Juan 1:18, vamos a Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el Padre es el Dios invisible, que según las Escrituras nadie lo ha visto. Nadie. No en su plena gloria. Pero Jesús sí. Y Jesús nos ha explicado quién es Dios, por medio de su encarnación y por medio de sus obras y por medio de sus enseñanzas. Entonces el Padre es el Dios invisible. El Hijo es el Dios encarnado. Y podemos ver de un texto que ya hemos leído, versículo 1 y versículo 14 del libro de Juan. ¿No? En versículo 1, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar acá se puede, en griego, es más que Él tabernaculó entre nosotros, se puede decir. No, en el Antiguo Testamento, durante los reinados de David, Salomón, durante las épocas del templo, Dios habitó dentro del templo. Pero ahora Dios en su plenitud habita dentro de la persona de Jesús. Y al final, en Romanos 8, con respecto al Espíritu Santo, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo es Dios habitando en nosotros. Entonces, el Padre en el cielo, que nadie lo ha visto en la plenitud de su gloria. El Hijo, que nos ha revelado el Padre, al Padre, y también el Espíritu Santo, que ahora habita, mora dentro del creyente. Y también en el texto que yo leí, hay algo muy interesante. Simplemente escucha lo que dice. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Hablando del Espíritu. ¿Okay? Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. En un texto que no tiene como su propósito principal enseñar la Trinidad, enseña la Trinidad. Entonces es una doctrina en la cual podemos confiar, es una doctrina que tenemos que creer,
si de verdad somos cristianos. Uno que niega la Trinidad no es cristiano, no es. Como un pequeño paréntesis, estábamos estudiando las Escrituras y esta idea de que a Dios, este Dios invisible, Cristo lo ha dado a conocer. Por un tiempo en mí era como que, bueno, no lo podemos ver porque nosotros estamos en una esfera, en un reino material, ¿no? Pero al estudiarlo, realmente tiene mucho sentido lo que la palabra dice, es invisible, porque nosotros, seres finitos, no podemos captar, no podemos visualizar con nuestros ojos, con la visión, vamos a decir así, a este Dios en su plenitud. Sí. Es un Dios eterno, es un Dios infinito. Y a la vez, el hecho que es el Dios invisible no es el resultado de nuestras limitaciones humanas, sino Él es espíritu. Él es espíritu. Otra cosa, la énfasis que se pone a veces en el Antiguo Testamento y acá en el Nuevo Testamento, que Dios es invisible, es una prohibición contra la idolatría. Cada vez que nosotros creamos una imagen, estamos distorsionando quién es Dios. ¿No? Aún los dibujos acerca de la persona de Jesús. Yo recuerdo una historia en India. Un misionero estaba repartiendo folletos y una jovencita que recién se había convertido pasó por ahí y él le dio un folleto. Y ella regresó después de 5 minutos llorando. Y el misionero dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Y ella le miró el folleto y el folleto tenía un dibujo de supuestamente la cara de Jesús. Y él dijo, la chica dijo, la hermana, oh hermano, yo pensaba que él era mucho más glorioso que lo que se ve acá. Entonces cada dibujo, cuadro, imagen de Dios o de Jesús es una distorsión de la gloria de su persona. Y tengo que decirles, muchas de las imágenes de Jesús en cuadros, los icons, ¿cómo se dice? Iconos, estatuas. Wow, ni parecen, no son hermosos, son feos, asustan. Y muchos son muy femeninas. Y es una distorsión completa de quién era Jesús, el hombre, y quién es. Entonces debemos tener bastante cuidado, aún en la literatura que damos a los niños. ¿No? ¿Qué dicen? En inglés dicen que a photograph is worth 1,000 words. Una foto. Una imagen habla más que miles de palabras. Sí. No, es como cuando una persona piensa en Moisés, ¿no? Y el éxodo de Egipto. Muchas veces toda su idea del éxito proviene de la película por Cecil B. DeMille, ¿no? Con Charlton Heston, que con las escrituras o en las películas acerca de Jesús. Jesús es más gringo que todos los demás que están alrededor de él, más alto, más hermoso. El único con cabello largo. Sí, el único con cabello largo, ojos verdes. Entonces, necesitamos tener bastante cuidado y simplemente pegarnos a las